Los autos Kia en general se están ganando un lugar en el mercado mexicano y prueba de ello es que en la actualidad es la cuarta empresa que vende más coches. El coche que más vende por su precio y equipamiento es el Rio, y para este 2020 llega con cambios sutiles pero efectivos para seguir siendo una de las mejores opciones en el mercado. Soy Luis Antonio Hurtado, esto es Autos Malú y hoy vamos a conocer el Kia Rio 2020 en la versión LX Sedan. El Kia Rio es uno de los coches más vendidos y ahora sabremos que es por su relación valor, calidad y precio, por lo que están prefiriendo sobre otros. Hoy veremos la versión que más se vende y descubriremos por qué es así. Vamos a comenzar por el frente, donde como ya sabemos o vimos en el otro video del X-Pack, aquí mismo también tendremos estas líneas en expresión en el cofre y debajo del mismo contaremos con el motor ya conocido 1.6 de 121 caballos y 111 libras-pie de torque. Bajando contaremos con los faros de halógeno tanto para el principal como direccional. Y como aquí no tenemos iluminación diurna, tenemos en vez de faros de niebla, lo que le llamamos faros de seguimiento, que siempre van a estar prendidos mientras los faros principales estén apagados. En el centro tendremos la ya conocida nariz de tigre con el emblema en Kia en el centro. Debajo del mismo contaremos con su enorme parrilla para poder llevar aire y refrigerar este motor. El frente de este nuevo Rio me encanta con los detalles, por ejemplo en la parte inferior, cómo son estas cuchillas que le dan un aspecto muy deportivo. Además de los plásticos, lo que en sí en este color le resalta bastante bien. Pasando al lateral, revisaremos que para esta versión tenemos llantas con rines de 15 pulgadas de aluminio. También cabe mencionar que tendremos frenos de disco en las 4 ruedas y controles de estabilidad electrónicos. Vamos a contar con la luz direccional incrustada en la carrocería y todos los marcos de las puertas con plásticos negros. Los retrovisores son electrónicos, pero no son abatibles electrónicamente. Y pasando a la parte trasera, vamos a contar con líneas de expresión, lo que hace que el coche se vea mucho más amplio y más deportivo de lo que realmente es. Las calaveras, todas como era de esperarse, son de iluminación en bulbo. Tanto las principales, direccionales, la de reversa y la iluminación de niebla. También contaremos con cámara de reversa debajo del símbolo de Kia. Y en la parte inferior contaremos con un difusor, lo que lo hace ver nuevamente más deportivo de lo que realmente es, envuelto sobre un plástico negro con los reflectores. La cajuela, como ya vemos, es una de las principales características de prácticamente todos los Rios. Y el Rio Sedan no es la excepción. Tenemos una enorme cajuela muy útil, por lo mismo bastantes personas se compran este coche. Y debajo de la misma contaremos con llanta de refacción con toda la herramienta para que no te haga falta en caso de emergencia. Hola, ¿qué tal amigo de Autos Malú? Recuerda que en este canal vamos a tener muchos sorteos. El primero de ellos va a ser un estéreo Sonic con Bluetooth y bocinas, y este se va a llevar a cabo cuando lleguemos a los 2000 suscriptores. Así que si no estás suscrito, suscríbete para que te enteres del sorteo, y si tienes amigos que les gustan los autos,
diles que se suscriban para que también tengan la oportunidad. Y estoy trabajando para los siguientes sorteos para poderte llevar a ti y a un acompañante que también esté suscrito en este canal a una prueba de manejo de un coche súper deportivo. Puede ser Ferrari, Lamborghini o Porsche. Así que suscríbete, comparte y dale like. Bueno amigos, ya estamos adentro del interior del nuevo Rio LX 2020. En esta ocasión me tocó probar la caja manual y vamos a aprovechar para ver las relaciones. Son cortas y precisas. En este caso tenemos velocidad hasta sexta, lo que nos permitirá tener un manejo más relajado a velocidades más altas. Y la reversa se acciona con el gatillo aquí abajo. En cuanto a materiales, prácticamente todos son materiales duros, plásticos duros, y en esta categoría, o en este rango de precios, así son todos. En las puertas contaremos con los seguros, con unos detalles en aluminio, los 4 vidrios eléctricos con los controles de seguros y el bloqueo de ventanas, además de los retrovisores eléctricos. Aquí en la puerta vamos a contar con un espacio suficiente para una botella grande y algunos otros accesorios. En el lado izquierdo vamos a contar con los controles de la iluminación del tablero, por si queremos en la noche ir un poco más abajo la iluminación, o en el día que se refleja un poquito más, ponerlo más alto. También el control de estabilidad y para la apertura del cofre. El volante obviamente es material poliuretano sólido, tiene formas rugosas para tener un mejor agarre, incluso esta forma para que no se nos deslice. Vamos a contar con los controles de multimedia a la izquierda, como es Mute, Mode, los controles del teléfono, porque vamos a tener un estéreo con Bluetooth y una pantalla de 7 pulgadas. Bueno chicos, vamos a encender este coche para poder seguir revisando todas las características. En este caso vamos a contar con una llave de navaja donde tendremos los controles de seguros y la cajuela. Cuando se enciende el coche, vamos a ver la iluminación del tablero y de la pantalla. Detrás del volante vamos a tener los controles de las luces, así como vamos a contar también desde esta versión con las luces automáticas, además de las luces de niebla trasera, y siempre va a estar encendido la luz de acompañamiento delantera para mayor seguridad. A la derecha todos los controles de limpiaparabrisas. Siguiendo con el tablero, vamos a tener colores muy armoniosos a la vista, así como son colores blancos y rojos. En la izquierda tenemos el tacómetro hasta 8000 revoluciones, aunque la raya roja empieza desde 6500. Y a la derecha el velocímetro hasta 220 kilómetros. En el centro vamos a contar con una pantalla donde vamos a poder tener muchísima información que podremos controlar desde el volante, como el rango, los consumos y la velocidad a la que vamos, además de la temperatura. En cuanto a la pantalla, en esta versión del 2020 cambió el sistema de la nueva Kia. En este caso va a ser mucho más sencillo, los iconos son más grandes, es más fácil de controlar y más fácil de configurar. También nos van a ayudar las perillas del volumen y de la configuración a las esquinas, así como los atajos debajo. Y también cabe mencionar que es completamente touch y tiene una muy buena respuesta al tacto. Recordemos que este coche tiene 6 bocinas,
Por lo tanto, podemos configurar y ecualizar en qué parte del coche queremos más sonido o menos sonido. Esto sobre todo para maximizar la comodidad y el confort de los ocupantes en un viaje largo o un viaje corto. En cuanto a materiales y sobre todo diseño, ya vimos que en la versión más equipada contaremos con todos estos detalles en rojo. Pero como podemos observar, eso es exclusivo de la versión EX-Pack. En todas las demás versiones vamos a contar con detalles en gris, dándole un tono como en aluminio. El aire acondicionado en esta versión es completamente manual. Las perillas que ya conocemos para la temperatura, velocidad y a dónde se dirige el aire. Lo que sí cabe destacar es que tenemos desempañador trasero. Ya después, en cuanto a espacios, vamos a contar con dos espacios aquí en el centro de la consola, donde fácilmente podemos colocar dos teléfonos grandes o las llaves o cualquier cuestión que queramos llevar. También tenemos la entrada de USB que nos va a servir para poder controlar el Android Auto y el Apple CarPlay de esta pantalla, así como una entrada de auxiliar y una salida de 12 volts. La caja en esta versión es completamente en estándar. Recordemos que tenemos la opción en esta versión, la LX 2020, entre estándar y automática. El freno es completamente manual y tenemos dos portavasos en esta zona, y como no tenemos reposabrazos aquí central, vamos a tener otro espacio bastante grande aquí en el centro. Bueno chicos, y en cuanto a la parte trasera, vamos a encontrar un muy buen espacio. El asiento está configurado hacia mi altura, entonces podemos observar que tenemos muy buen espacio, más de 4 dedos, y el túnel no es bastante grande, entonces por lo cual un adulto aquí, un tercer adulto, está perfectamente. Tenemos muy buen espacio también en cabeza y tenemos las 3 cabeceras ajustables. Ahora, en cuanto a amenidades, vamos a contar con agarraderas, con iluminación trasera y con los controles de vidrios. Entonces no tenemos tantas amenidades en esta versión, pero tenemos lo suficiente para un viaje, puede ser mediano o largo. Pienso que el espacio es bastante considerable para que 3 adultos vayan muy cómodos. También en todas las versiones de los Ríos tenemos el sistema ISOFIX para poder poner las sillas de bebés. Y también cabe mencionar que se abate 60-40.